Durante décadas, Japón ha sido una anomalía económica, un país con una deuda pública que supera el 260% de su PIB, la más alta del mundo desarrollado, pero que aún no ha colapsado ni enfrentado una crisis de deuda como otros países con números mucho más bajos. ¿Cómo lo ha logrado? ¿Qué papel juegan los bonos del Estado japonés y el Banco de Japón en esta historia? ¿Y cuánto tiempo más puede durar este experimento? Japón no solo tiene una deuda inmensa, tiene una economía envejecida, un crecimiento estancado desde los años 90 y una inflación que ha estado desaparecida por más de 2 décadas. Todo esto ha creado una dinámica única, un país que se financia a través de la emisión masiva de bonos, que en lugar de ser comprados por inversionistas globales buscando rendimiento, terminan en manos del propio Banco de Japón. Para entender esta historia hay que remontarse a la década de 1990. Después del colapso de su burbuja inmobiliaria y bursátil, Japón entró en una larga etapa de estancamiento conocida como la década perdida. Para estimular la economía, el gobierno japonés comenzó a gastar masivamente en infraestructura y subsidios, financiándose con deuda. Pero a diferencia de lo que ocurre en otros países, el público japonés, particularmente sus bancos, aseguradoras y fondos de pensión, compraban gran parte de esa deuda. A medida que la deuda crecía, las tasas de interés en Japón se mantenían cercanas a cero. De hecho, por años el bono a 10 años del gobierno japonés, el JGB, Japanese Government Bond, ofrecía un rendimiento de apenas el 0,1% o incluso menos. ¿Por qué alguien compraría un bono que apenas paga algo? Porque en Japón, la prioridad no era el rendimiento, sino la estabilidad del sistema financiero. Pero incluso eso tenía un límite. Cuando los inversionistas privados comenzaron a perder interés en bonos que no ofrecían rendimiento, el Banco de Japón tomó una decisión radical: comprar él mismo la mayor parte de los bonos. Así nació uno de los experimentos monetarios más extraños de la historia moderna: el control de la curva de rendimientos, o YCC, Yield Curve Control. El YCC significa que el Banco de Japón no solo establece la tasa de interés de corto plazo, como hacen otros bancos centrales, sino que también interviene en el mercado para mantener bajos los intereses de largo plazo. Si el bono a 10 años sube más allá del nivel objetivo, el banco compra masivamente bonos para bajarlo. Hoy en día, el Banco de Japón posee más del 50% de toda la deuda pública del país. Esto ha llevado a que algunos días ni siquiera haya transacciones en el mercado de bonos japonés, porque nadie más los quiere comprar o vender. Es un mercado que existe, pero que ya no funciona como tal. Esto ha creado una ilusión de estabilidad. Mientras el Banco Central controle los tipos, el gobierno puede seguir gastando y emitiendo deuda sin enfrentar una crisis inmediata. Pero es una ilusión peligrosa, porque si en algún momento el Banco de Japón decide dejar de comprar, los tipos de interés podrían dispararse y hacer impagable la deuda. O peor, si los inversionistas pierden la fe en el yen, podrían huir masivamente del país, provocando una crisis de confianza y una devaluación brutal. Además, este modelo ha hecho que Japón esté atrapado. Si suben las tasas para controlar la inflación, destruyen su propio presupuesto público, que depende de tasas bajas para no colapsar. Pero si las mantienen bajas, corren el riesgo de inflación importada, especialmente si el yen se deprecia frente al dólar o el euro. Y ahora el contexto internacional empeora la situación. Con Estados Unidos y Europa subiendo tasas agresivamente, los capitales están saliendo de Japón en busca de mejor rendimiento. Esto hace que el yen se deprecie, lo cual encarece las importaciones y afecta a las familias japonesas. Pero el Banco de Japón sigue sin moverse, atrapado en su propia trampa. La paradoja japonesa es brutal. Tienen la mayor deuda del mundo. El Banco Central es el mayor tenedor de bonos. Las tasas siguen artificialmente bajas, y aún así, no explotan. Pero eso no significa que estén seguros. Significa que están sentados sobre una bomba de tiempo cuidadosamente controlada. Y como todas las bombas de tiempo,
Lo peligroso no es cuando explotará, sino que cuando lo haga, será demasiado tarde para reaccionar. Entonces, ¿qué pasará en el futuro? Hay varios escenarios posibles. 1. Estancamiento indefinido. Japón podría continuar en este estado durante años, con un crecimiento lento, inflación controlada, y un banco central que siga sosteniendo artificialmente el mercado. No es sostenible a largo plazo, pero podría durar más de lo que muchos creen, especialmente si no hay shocks externos. 2. Despertar inflacionario. Si el yen se deprecia demasiado, o si los precios mundiales de energía y alimentos suben bruscamente, Japón podría experimentar una inflación inesperada. En ese caso, el Banco de Japón estaría forzado a subir tasas, y eso pondría en jaque al presupuesto del Estado. 3. Crisis de confianza. El peor escenario. Si los inversionistas internacionales, o incluso los locales, pierden la fe en la capacidad de Japón para sostener su deuda, podría haber una salida masiva de capitales, una caída del yen y una crisis financiera. Este escenario es improbable a corto plazo, pero no imposible. 4. Reestructuración forzada. Japón podría verse obligado en algún momento a cambiar su modelo fiscal y monetario. Esto implicaría dolor, cortes al gasto, subidas de impuestos y una liberalización del mercado de deuda, pero también podría permitir una transición hacia una economía más sana. En paralelo se discute cada vez más si el caso japonés es una advertencia o una guía. Algunos economistas en Occidente miran con interés lo que Japón ha hecho, especialmente ahora que Estados Unidos también está acumulando deuda a ritmos históricos. Pero hay una gran diferencia. Japón tiene una población muy homogénea, culturalmente inclinada al ahorro, y con una fuerte confianza en sus instituciones. No todos los países pueden darse ese lujo. El caso japonés también está impulsando una transformación silenciosa en la economía global. El ascenso de los bancos centrales como actores dominantes en los mercados financieros. Lo que antes eran árbitros, hoy son jugadores, y eso cambia todo. Por ahora, Japón sigue funcionando, las luces siguen encendidas, los trenes llegan a tiempo, y la gente vive su vida, pero debajo de esa superficie ordenada, se esconde uno de los experimentos financieros más riesgosos del siglo XXI, uno que todos están observando, porque si Japón cae, el mundo entero sentirá el impacto. ¿Y tú, crees que Japón está realmente a salvo? ¿O estamos viendo cómo se cocina lentamente una crisis que redefinirá el futuro económico global?